Un depósito abierto de 1,5 metros de ancho y 3 metros de longitud, nos dice, ¿no? Y 2 metros de profundidad. Eh, aquí nos está dando, ¿no? Las dimensiones. Que está, ¿no? La longitud de 3 metros, la altura, ¿no? Del recipiente, que es 2 metros. Y aquí, ¿no? La altura del... aquí recién nos dice, ¿no? Que contiene 1,20 metros de agua, ¿no? Aquí está la altura del fluido, ¿no? Y nos dice que se acelera horizontalmente paralelo a su longitud a 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Nos da una aceleración con que se acelera horizontalmente, ¿no? Este recipiente que contiene agua, ¿no? Y nos dan los dos incisos. El inciso A nos pide calcular la fuerza total sobre cada uno de los extremos del depósito debido a la acción del agua, nos dice, debido a la acción del agua. Y el inciso B nos pide, ¿no? Calcular el volumen del agua que se derrama si el depósito tiene 1,8 metros de profundidad. Mm, Ya entonces vamos a empezar con el primer inciso, ¿no? Que nos pide la fuerza total, que va a ser igual, ¿no? A la fuerza hidrostática, que lo habíamos estudiado más en los capítulos anteriores, ¿no? Que es esta ecuación, que ya lo conocemos, ¿no? Ahora aquí de este gráfico, aquí nos da, ¿no? Un recipiente que sufre, ¿no? Una aceleración horizontal, nos dice, ¿no? Paralelo a su distancia longitudinal. Entonces, ¿esto cuándo puede ocurrir? Cuando, a ver, un ejemplo, supongamos que estamos transportando agua, en nuestro caso es agua, ¿no? Puede ser cualquier fluido, ¿no? Puede ser aceite, gasolina, ya depende, ¿no? Entonces, si estaríamos transportando perdón, digamos, en un camión, a medida que el camión va avanzando, este recipiente va a tener un movimiento, ¿no? Y ese movimiento es debido, ¿no? a la aceleración que va a tener. Entonces, debido a esta aceleración, este líquido, esta agua, va a tender a moverse, ¿no? Va a tener un movimiento y va a haber una parte, un momento cuando el fluido va a llegar de esta manera, ¿no? Va a tener una altura, una altura máxima y va a tener, ¿no? Una altura mínima, ¿no? Debido a la aceleración. Entonces eso lo podemos dibujar de esta manera. A ver, lo vamos a hacer con... Así, ¿no? Va a tender a llegar algo así, ¿no? Debido a la aceleración. Entonces, debido a eso que aquí en esta parte se va a formar, ¿no? Un ángulo que en nuestro caso va a ser ángulo tita, ¿no? A ver, eso más lo vamos a dibujar ahí. Aquí, ¿no? Y de la misma manera en este punto también va a ser, ¿no? El ángulo tita. Entonces ahí ya lo hemos anotado, ¿no? A ver, esta parte lo vamos a analizar un poco las ecuaciones. Aquí nos da, ¿no? Una ecuación que es tangente de tita es igual a la aceleración sobre la gravedad, ¿no? A sobre G. Entonces, si eh, aquí, ¿no? Y si lo despejamos el ángulo tita, aquí nos da, ¿no? Un arco tangente o tangente a la -1 también, ¿no? Que está multiplicando a la aceleración sobre la gravedad, ¿no? Aquí nos da el Y. Esta Y es esta, ¿no? Esta alturita va a ser la Y. A ver, va a ser esta altura la altura que va a ser de la altura inicial
del agua y ya esa altura cuando ya sufre, ¿no?, por la aceleración. Entonces eso va a ser nuestra altura Y. De la misma manera aquí arriba, ¿no?, va a ser lo mismo, también se va a llamar Y, que van a ser de dimensiones iguales, ¿no?, que van a medir lo mismo. Entonces eso más lo vamos a copiar. Ahí tenemos, ¿no?, la Y. Entonces aquí tenemos, ¿no?, la ecuación de la Y, que es la longitud sobre 2. Nuestra longitud va a ser, ¿no?, 3 metros. Esta parte, ¿no?, va a ser la longitud sobre 2. Tangente de tita, ¿no?, del ángulo tita. Y como sabemos que el ángulo tita aquí, ¿no?, es aceleración sobre la gravedad, aquí directamente, ¿no?, lo hemos reemplazado, la aceleración sobre la gravedad, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos, y esta ecuación de la fuerza horizontal o fuerza hidrostática ya lo conocemos, ¿no?, que es el peso específico, la altura hasta su centro de gravedad por el área, ¿no? Entonces, teniendo todas las ecuaciones, podemos empezar, ¿no?, con el cálculo. Primeramente, para el cálculo de la Y, necesitamos, ¿no?, este ángulo, el ángulo tita. Entonces, como tenemos aquí la aceleración, nos da como dato, ¿no?, aquí nos dice que es 4.9. Y la gravedad sabemos, ¿no?, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, teniendo eso, lo podemos reemplazar directamente. Aquí decimos, ¿no?, el ángulo tita va a ser igual, ¿no?, a la aceleración, que es 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y también la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? A ver, teniendo eso, a ver, vamos a hacer cálculos. Si ya me lo calcularon, me pueden dictar, por favor. Aquí, ¿no?, tangente a la menos 1, 4.9 sobre 9.81, ¿no?, la aceleración de la gravedad. Entonces, teniendo eso, nos da un valor de 26.542 sería, ¿no? Entonces, eso lo vamos a anotar. El ángulo estaría en grados, ¿no? Entonces, a ver, lo podemos subrayarlo. Ahí ya lo hemos calculado, ¿no?, el ángulo tita. Posteriormente podemos calcularlo el Y. Aquí tenemos la longitud. Aquí tenemos el ángulo tita, ya lo tendríamos, ¿no? Aquí también de la misma manera, ¿no? Tenemos la aceleración, la gravedad, también ya lo podemos calcular. Pero también podemos deducirlo, ¿no? Este punto de intersección que está intersectando, ¿no?, ese justo va a estar ubicado, ¿no?, en el medio de esta longitud, que va a ser 3 medios, ¿no? Ahora eso podemos anotarlo aquí. Va a estar a la mitad, ¿no? Entonces solo podemos aquí anotarlo. Esa distancia que está desde aquí, ¿no?, desde esta intersección hasta donde hemos acotado, ¿no? Entonces eso lo vamos a dejar ahí nomás. Lo vamos a recorrer un poco. Ahí, ¿no?
Entonces, como les decía, esto va a ser L medios, ¿no? Va a estar a la mitad de esta longitud de 3 metros. Entonces lo vamos a anotar que va a ser igual a L medios. L medios, ¿no? Lo podemos dejar ahí también. Entonces esto va a ser nuestro L medios y esta parte de abajo es L, ¿no? Entonces aquí tenemos este ángulo, entonces necesitamos esta altura Y, ¿no? Entonces aquí por tangentes podemos hacerlo, ¿no? Decimos tangentes opuestos sobre la adyacente, ¿no? Para eso vamos a hacerlo. Tangente del ángulo θ, ¿no? Va a ser igual al opuesto. Nuestro opuesto es el Y, ¿no? La distancia que estamos buscando va a ser sobre L medios, ¿no? Entonces eso lo vamos a anotar. L medios. Entonces de ahí si lo despejamos la Y, nos quedaría, a ver, L medios va a multiplicar, ¿no? Al otro miembro, entonces nos quedaría L medios por tangente de θ, ¿no? Entonces eso lo vamos a... Ahí está, que es igual, ¿no? A la ecuación que lo habíamos anotado más antes. Esta, ¿no? Tangente de θ es igual a la aceleración por la gravedad, ¿no? Podemos aplicar cualquiera de las ecuaciones. En nuestro caso vamos a aplicar esta, entonces aquí lo vamos a reemplazar. Nuestra L es, ¿no? 3, decimos 3, y el ángulo θ va a ser, ¿no? Aquí está 26.542, ¿no? Entonces, reemplazando los datos ya podemos calcularlo, ¿no? A ver si lo hacemos los cálculos. 3 sobre 2 por tangente de 26.542, ¿no? Ahí nos da un valor de 0.749, lo podemos redondear a 75, ¿no? Entonces decimos 0.75 que está en unidades de metros, ¿no? O sea, esa distancia. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Esta distancia Y que estábamos buscando. Entonces, como ya lo tenemos la altura máxima, ¿no? Hasta donde llega el fluido. Y aquí, ¿no? La altura mínima también, ¿no? Tenemos. Entonces, el inciso A nos pide, ¿no? El cálculo de la fuerza total, de la fuerza hidrostática, ¿no? Aplicado a los dos extremos, ¿no? A este extremo y a este extremo, ¿no? Y si lo analizamos un poco aquí en este extremo, a ver, lo vamos a llamar, este punto lo vamos a llamarlo A, y esta parte inferior lo vamos a llamarlo B, y esta parte lo podemos llamarlo C, y esta D, ¿no? Ahí lo vamos a dejar. Ahí, ¿no? Ahora esto lo vamos a recorrer un poco. Ahí, ¿no? Entonces nos pide el cálculo de la fuerza hidrostática en la pared AB, ¿no? Y también nos pide en la pared CD, entonces podemos ya calcularlo, ¿no? El peso específico va a ser 1000, ¿no? Entonces, a ver, esta ecuación lo vamos a copiarlo aquí.
Primeramente tendríamos que calcular, ¿no? las profundidades, la profundidad de A a B y la profundidad de C a D, ¿no? Entonces aquí decimos profundidad de A a B, ¿no? Va a ser igual. Aquí, ¿no? Si lo vemos en la gráfica, la profundidad de A a B va a ser, ¿no? Esta altura, 1.2, que es hasta el nivel del agua, ¿no? Inicialmente, más esta altura Y que lo hemos calculado, ¿no? Entonces podemos decir, perdón, 1.2 más esta Y, ¿no? 0.75. Entonces lo vamos a reemplazar. Más 0. Lo vamos a hacer con sus unidades más 75 metros. Entonces ahí ya lo tendríamos, ¿no? La profundidad AB. A ver, eso lo vamos a calcular. 1.2 más 0.75 nos da un valor de 1.95, ¿no? Eso lo vamos a anotar en unidades de metro. Ahí, ¿no? Ya lo tenemos esa profundidad. Y ahora teniendo esa profundidad ya lo podemos calcular, ¿no? La fuerza hidrostática. Entonces decimos, aquí no el peso específico del agua, lo vamos a tomar 1000, ¿no? En unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Y el HCG, la altura hasta su centro de gravedad de la pared que estamos analizando, ¿no? Nuestro caso es AB, entonces va a estar su altura hasta su centro de gravedad va a estar a la mitad, ¿no? Entonces podemos decir, va a ser la profundidad AB sobre 2, ¿no? Entonces esta altura que lo hemos calculado lo podemos dividirlo entre 2. Eso sería nuestro HCG, que está en metros, ¿no? Y el área va a ser el ancho de este recipiente, ¿no? Aquí nos da como dato que es 1.5 metros, el ancho por su altura, ¿no? Como si estaremos diciendo base por su altura, ¿no? El ancho sería su base y su altura, la profundidad AB, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo. 1.5 por esta altura, ¿no? Esta profundidad. 95. Esta unidad de metro cuadrado, ¿no? Entonces, teniendo eso, ya podemos calcularlo. Si alguien me ayuda a calcular, por favor. Ahí, ¿no? A ver, decimos 1000 por el HCG, ¿no? 1.95 sobre 2 por el área, que es 1.5 por 1.95. Ahí, a ver, nos da un valor de 2851.875, ¿no? 2851.875. Que está, ¿no? En unidades de kilogramo, la fuerza. Entonces eso es, ¿no? Nuestra primera incógnita. Eso lo vamos a marcarlo con rojo. Ahí, ¿no? Ya lo hemos calculado, ¿no? La fuerza horizontal en la pared AB. Aquí también podemos anotarlo, ¿no? AB, ¿no? De la misma manera aquí. Hasta ahí alguna
pregunta que tengan. Ninguna, yo creo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a calcular la profundidad a ver qué lo hemos llamado, la profundidad de CAD, ¿no? La profundidad de CAD va a ser, a ver, lo vamos a ver en el gráfico. Sería, ¿no? Esta altura de 1.2 menos la Y que hemos calculado, ¿no? Entonces decimos 1.2 menos 0.75, ¿no? Aquí le estaríamos cambiando el signo. Ahí, ¿no? Entonces ya lo tendríamos la profundidad de CAD. Ahí entonces, ¿no? Ahora lo vamos a calcular. 1.2. ¿Cuánto le salió? A mí me sale 0.45 metros, ¿no? Ya entonces solo vamos a marcarlo con ya, ¿no? Y ahora nos tocaría también el cálculo, ¿no? De la fuerza hidrostática en esa pared, ¿no? Entonces decimos aquí, ¿no? La fuerza hidrostática de CAD, ¿no? Aquí el peso específico es lo mismo. Aquí la altura ya cambia, ¿no? Que en nuestro caso sería 0.45. Aquí, ¿no? De la misma manera. Aquí, ¿no? La altura. Este 1.5 es su ancho, ¿no? Entonces esto lo vamos a cambiar. Alguien me lo calcula, por favor. 151.875. 151.870. 870. Ya, gracias. 875, ¿no? Que estaría en unidades de kilogramos. Ya entonces ya lo hemos calculado, ¿no? El inciso A. Ahí, ¿no? A ver, aquí en el lo vamos a anotar esos datos que lo hemos calculado. En sí la fuerza horizontal, perdón, la fuerza hidrostática va a estar ubicado, ¿no? En este ejemplo no nos pide, ¿no? La ubicación de esa fuerza, que en los anteriores capítulos lo hemos calculado con el YSP, ¿no? Si se acuerdan, que está un poco más por debajo de su centro de gravedad, ¿no? De esa superficie que lo analizamos. Entonces, en nuestro caso va a estar, a ver, un poco más por debajo de su centro de gravedad, estaría más o menos por aquí, ¿no? Ahí lo vamos a dibujar esa fuerza. Estaría aplicado ahí, ¿no? Y aquí de la misma manera, ¿no? En esta pared de CAD estaría un poco más por debajo de su centro de gravedad, ¿no? Estaría más o menos por aquí, ¿no? Lo vamos a llevar un poco más grande. Ahí, ¿no? Entonces aquí decimos fuerza hidrostática de la profundidad AB, ¿no? Y en el otro extremo sería la fuerza hidrostática también de CAD, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos las dos fuerzas en la gráfica, ¿no? Lo podemos dejar ahí. Ahí, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ahí entonces nos vamos a pasar al inciso B. A ver, lo vamos a leer. Nos pide, ¿no? Calcular el volumen del agua que se derrama si el depósito tiene 1.8 metros de profundidad, nos dice, ¿no?
Aquí para el inciso A teníamos, ¿no?, una profundidad de 2 metros. Y aquí para el inciso B ya nos da, ¿no?, otra profundidad. Nos dice que el depósito va a tener, ¿no?, una profundidad de 1.8 metros. Aquí, ¿no?, si lo analizamos, aquí, ¿no?, aquí ya vamos a, su profundidad es 1.8 metros. Aquí, ¿no?, el nivel inicial del fluido, aquí está, ¿no?, 1.2. También, ¿no?, todas las dimensiones lo mismo, ¿no? También la aceleración, también su longitud, que es 3 metros. Aquí, ¿no?, si lo analizamos aquí, si lo calculamos la Y, más sumando más este 1.2 ya se sobrepasa, ¿no?, la altura del recipiente. A ver, lo vamos a... el ángulo tita va a ser lo mismo, ¿no? Eso podemos copiarlo. Eh, Toda esta parte en sí va a ser lo mismo, ¿no? Porque tiene la misma aceleración y todo eso, ¿no? Entonces, a ver aquí, lo vamos a... Lo vamos a dejar por aquí. Aquí, ¿no? Para el ángulo tita, aceleración, ¿no?, que es 4.9 sobre 9.81, ¿no? El mismo ángulo. Aquí para el ángulo de la Y, perdón, para el cálculo de la Y, también, ¿no?, nos sale el mismo valor. Ahí, ¿no? Y aquí ya va a cambiar, ¿no? A ver, aquí si vamos a querer calcular la profundidad de A a B, ya se sobrepasa, ¿no? Ya llega hasta más arriba. Ahora eso lo vamos a llamar una altura máxima. Aquí vamos a decir un H, lo vamos a llamarlo un H máxima, una altura máxima, ¿no? La altura máxima que llega el agua debido a esta aceleración, ¿no? Entonces aquí decimos una altura máxima, que sería, ¿no?, el 1.2 más esta Y, ¿no? Esta Y. Entonces decimos 1.2 metros más la Y, ¿no?, que la Y es 0.75 metros. Entonces, haciendo esos cálculos, también nos va a salir, ¿no?, la misma que aquí, la profundidad de A a B, ¿no?, que es 1.95, pero como ya se sobrepasa, lo estamos llamando, ¿no?, a una altura máxima. Entonces ahí decimos, ¿no?, 1.95 metros, ¿no? Ahí lo tenemos, esa altura máxima. Aquí, ¿no?, la altura máxima ya llega, ¿no?, hasta una altura de 1.95, pero nuestro recipiente solo tiene una profundidad de 1.8, ¿no? Entonces, por eso nos pide, ¿no?, el volumen que se derrama, ¿no?, del recipiente. En nuestro caso aquí no era, ¿no? A ver, la altura llegaba hasta 1.95, pero el recipiente seguía siendo mayor, ¿no? Entonces aquí no habría problema, ¿no? Pero aquí en nuestro caso ya se sobrepasa el recipiente. Entonces, teniendo eso nos pide, ¿no?, el volumen que se derrama. Entonces, para ello podemos calcularlo, este delta H, ¿no? Esa parte, esa alturita que se sobrepasa, ¿no?, del recipiente. Entonces eso podemos copiarlo y calcularlo, ¿no? Delta H. Delta H, a ver si vemos la gráfica. Sería igual a la altura máxima, ¿no? La altura máxima, que sería 1.95 metros, menos
menos es la altura del recipiente, ¿no? Que sería 1.8. Ahí ya lo estaríamos calculando, ¿no? La delta H. Entonces, a ver, haciendo esos cálculos, 1.95 menos 1.8. Ahí nos da un valor de 0.15 metros, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos, ¿no? Esa alturita que se sobrepasa del recipiente es 0.15 metros, ¿no? Entonces, teniendo eso, ya podemos calcular, ¿no? El volumen que se derrama. A ver, aquí vamos a... derrama la vamos a anotar. Ahí, ¿no? A ver, ya está bien. Entonces, podemos calcular el volumen, ¿no? Que nuestra altura va a ser esta. Decimos, ¿no? La base, que va a ser siendo lo mismo que es esta longitud de 3 metros, va a ser por esta delta H que lo hemos calculado, ¿no? Para calcular el volumen ya va a ser, ¿no? Por su ancho. El ancho que es 1.5 metros. Eso lo vamos a anotar también. Ahí no, ya lo hemos reemplazado todos los datos. A ver, eso lo vamos a calcular. 3 por 0.15 por 1.5. Ahí nos da un volumen, ¿no? 0.675, que está en unidades de metro cúbico, ¿no? Ahí ya lo tenemos entonces el volumen que nos pedía, ¿no? El inciso B. Aquí, ¿no? El volumen inicial lo vamos a tomar 3 metros, ¿no? De longitud aquí. Aquí 1.2, en vez de 1.2 vamos a tomar el volumen del recipiente, que es su altura 1.8, ¿no? 1.8 lo vamos a reemplazar aquí. Y su ancho que es 1.5, ¿no? 1.5. Entonces, a ver, eso lo vamos a calcular. 3 por 1.8 por el ancho, ¿no? Que es 1.5. Entonces ahí nos da un valor de 8.1 metros cúbicos, ¿no? Y aquí para el volumen final ya estaríamos tomando esta altura máxima, ¿no? Cuando ya se sobrepasa el fluido, cuando ya se sobrepasa del recipiente, ¿no? Entonces aquí la longitud de 3 metros, está bien, ¿no? Aquí la altura, aquí lo vamos a tomar la altura máxima, que es 1.95. Aquí su ancho, ¿no? Que es 1.5 metros. A ver, eso lo vamos a calcular cuánto nos sale. 3 por 1.95 por 1.5, ¿no? Ahí nos da un valor de 8.775 metros cúbicos, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Quiero 1.95. Ahí, ¿no? Aquí, ¿no? El volumen derramado va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial, ¿no? Entonces, si lo reemplazamos, el volumen final va a ser 8.775 menos el volumen inicial. El inicial aquí es 8.1, ¿no? Que ambos están en metros cúbicos.
Ahí no, entonces ahora se lo vamos a calcular. 8.775 menos 8.1, ¿no? Ahí nos da un valor de 0.675, que es el mismo, ¿no? Podemos calcularlo de cualquiera de los métodos, ¿no? Calculando delta H o aplicando, ¿no?, la altura máxima. ¿Tienen alguna pregunta?